Vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor que Él ha puesto en nuestro corazón. Y quiero invitarles a buscar en las Sagradas Escrituras, allá en sus casas donde usted está, no se pierda este estudio de la palabra que va a ser una bendición importante para su vida. Quiero leer una porción de las Sagradas Escrituras en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11, versículo 28. Y dice la palabra: para gloria de nuestro gran Dios. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Quiero que incline su cabeza, cierre sus ojos, si le es posible hacerlo. Y vamos a orar, que Dios nos hable en esta hora del día. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te suplico que bendigas, que uses este vaso de barro como tú quieras. Liberta los cautivos, rompe cadenas, desbarata yugos, opera milagros y maravillas. Destruye la obra de Satanás en el nombre de Jesús. Por donde quiera que esta palabra va a correr en los aires, a través de la internet, a través de la televisión, opera milagros, salva los pecadores, los perdidos, y obra para la gloria de tu nombre. Fortalece el conocimiento, el corazón, el alma, el espíritu de tu pueblo, Señor, de tu pueblo que te ama, de tu pueblo que te sirve. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios para siempre. Quiero hablarles acerca de este tema que ya hemos anunciado. Pruébese cada uno a sí mismo. Gloria a Dios. Es importante probarse a sí mismo conforme la palabra indica. El diccionario dice que probar es manifestar o hacer patente la certeza de un hecho o la verdad de una cosa. Cada uno de nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos si la verdad está en nosotros, y si estamos en la verdad, nadie debiera hacernos señalamientos. Si somos sinceros con nosotros mismos, vamos a encontrar dentro de nosotros lo que debemos corregir, lo que debemos llevar al altar, a las rodillas, lo que debemos dejar que no sirve, lo que debemos sacar del corazón y de la mente. Es importante que dentro de lo establecido por el Señor, cuando Él estableció la última cena, organizó la última cena antes de su muerte, antes de ser apresado, invitó a sus discípulos
a que estuvieran allí en una reunión. No sé realmente qué se sentía dentro de esa reunión, pero ya la angustia, la situación como hombre, mi Señor, de ir a la cruz, pues había un ambiente tenso, terrible, porque las fuerzas del mal estaban queriendo combatir para estorbar e impedir que mi Señor fuera a la cruz. Satanás, que el Señor lo reprenda, sabía de antemano que si él, el Señor Jesucristo, iba a la cruz, allí lo vencería definitivamente. Gloria a Dios por el valor, la valentía y la decisión de mi Señor, quien dijo en oración al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En otras palabras, no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. No hubo escape, porque si se le hubiera otorgado al Señor, a nuestro gran Señor y Salvador, el permiso de parte del Padre de no ir a la cruz, usted que me oye y yo estaríamos perdidos eternamente. No hubiera habido salvación, el mundo ya no existiera. Gloria a Dios por su misericordia, su valentía, su valor. Nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su valor, su valentía de ir a pagar en la cruz lo que usted y yo debíamos. Hoy estamos acá, en este camino que hemos emprendido por gracia y por misericordia. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros probemos personalmente a nosotros mismos quiénes somos, qué somos realmente, sinceramente, delante de los ojos de Dios. Él no necesita que le probemos, Él lo sabe. Él quiere que usted y yo probemos para nosotros quiénes somos, qué somos delante de su presencia. Esa noche, cuando ya se aproximaba el momento de ser apresado, llevado, vendido por aquel enemigo que era parte de su grupo, aquel fatídico Judas. Antes de esto hubo una reunión, y en esa reunión él partió el pan, lo compartió con ellos, tomaron en una copa el jugo de la uva, lo repartió al grupo, y por eso se le llama la última cena o la cena del Señor. Pero él dijo en el verso 26 de 1 Corintios 11: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que lo bebieran en memoria de mí. A partir de ahí, después que el Señor asciende, se va a su trono, a su gloria, a sentarse a la diestra del Padre, la iglesia
que quedó multiplicándose en la tierra. Se reunían regularmente el primer día de la semana, o sea, el día domingo, a partir el pan. Tenían la comunión, se reunían grupos a celebrar este gran acontecimiento. Pues cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, participamos del jugo de la uva y del pan, estamos anunciando la muerte del Señor. Estamos recalcando que Él murió por nosotros. Estamos haciendo una celebración. Esa sí es una celebración. Estamos celebrando la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Como el versículo 28 que leímos de este mismo capítulo habla de probarse a sí mismo. Por tanto, cada uno pruébese a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cada persona debe probarse a sí mismo. Nadie tiene que probarle a otro. Nadie podrá probarle a otro. Nosotros somos limitados. El único que conoce la mente, los pensamientos, el corazón y discierne esos pensamientos, los ubica, los establece, sabe lo que estamos pensando, sabe lo que somos, es el Señor. Ningún ser humano, ni el diablo mismo, no puede interpretar ni conocer lo que la mente del hombre está pensando. Pero el Señor sí. Eso quiere decir que el hombre tiene una conciencia, un espíritu, un alma, pero tiene una conciencia, un corazón, que son lugares, por decir así, donde Dios puede manifestarse a nosotros. Él habla a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y el hombre puede discernir y conocer y puede saber lo que tiene que hacer, porque la palabra de Dios establece que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Es decir, que el Espíritu de Dios exclusivamente dirige y guía a los hijos de Dios, no a los demás. A los demás los dirige el espíritu de las tinieblas, pero a los hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda verdad. Como aquí habla de probarse, y eso es lo que estamos queriendo dejar en su corazón, que usted pruebe su vida delante de Dios, que no espere que otro lo señale, que otro le ponga un dedo, que otro lo juzgue. Júzguese usted delante de Dios, transparéntese, sincérese, tiene que asincerarse delante de Dios, transparentarse delante de Dios, porque no sabemos en qué momento el Señor envíe por nosotros para recogernos aquí de la tierra, y cada uno debe estar seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso traigo este tema para usted, hermano, hermana, joven, señorita, anciano, niño.
Usted que tiene una conciencia, un corazón, un alma, tiene que discernir realmente y saber quién es usted delante de la presencia de Dios. Dios lo conoce a cabalidad. En muchas ocasiones no nos conocemos nosotros a nosotros mismos, pero cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, se despliega la verdadera realidad de lo que somos por dentro y por fuera. De paso, quiero hablarles algo, o mejor dicho, ya les estoy hablando, aunque no es el tema concreto, la Santa Cena establecida por el Señor, pero tiene que ver porque he tomado un texto de la palabra que se desprende precisamente del tema de la Santa Cena y que se desprende porque los participantes tenían que probar. ¿Probar qué? Probarse a sí mismo. ¿Por qué razón? Dice la palabra que estando en esa reunión todos participaron, inclusive Judas. Y la Biblia enseña que después del bocado que se tragó Judas indignamente, y es lo que aquí aparece, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hay gente que se toma la Santa Cena, se come estos elementos representativos y lo hace en el nombre del Señor y lo hace para Él y por Él, pero indignamente. Y esa persona es culpado de la sangre de Cristo, culpado de la muerte del Señor. Y el diablo puede tomar posesión, echar mano de muchas personas que comen la Santa Cena en pecado, con pecados ocultos, pecados aberrantes, abominables delante de Dios. Esa fue la historia de Judas en cuanto al principio de participación de la Santa Cena. Detrás del bocado entró Satanás y tomó posesión de este hombre que era parte de los discípulos y era contado como apóstol y era contado como parte del ministerio del Señor. Detrás del bocado entró el diablo, tomó posesión y lo preparó para entregar al Señor, a su maestro, a su pastor, entregarlo por la traición visible ante todas luces. Lo entregó por 30 simples monedas de plata. Esto nos debe hacer reaccionar y reflexionar que la Santa Cena no es una cuestión de tomarla con liviandad, de tomarla con irresponsabilidad, de agarrar unas copas y mandárselas a la casa de alguien y decirle, allá le mando para que se lo beba. ¿Cuántos son de ustedes? No, que somos 10. Pues allá van los 10. Así esté en adulterio,
así esté corrompido, así esté descarriado, y se la toma, haga un alto. Nunca participe de la Santa Cena en pecado, que será para juicio de su propia vida. Bendito sea Dios. Antes de su muerte fue establecido esto, y quiero de paso decir algo en concreto acerca de este tema tan importante con relación a la forma y fórmula ordenada por el Señor. Estas cosas no fueron establecidas por los hombres, fue establecido por el mismo Señor. Y Él dice claramente, y lo vamos a leer más adelante, que beberá, tomará del fruto de la uva, de la vid, aquel día en el reino de mi Padre, dice textualmente el Señor. Esta forma se ha tomado demasiado fácil e irresponsable, de una forma barata, de una forma sin temor, sin responsabilidad, sin ningún cuidado en lo que se va a hacer. En primer lugar, el pan simboliza el cuerpo del Señor. El líquido utilizado en esa copa simboliza la sangre del Señor. Y quiero leerles en Mateo capítulo 26, y dice la palabra en el versículo 26 también. Dice, mientras comían, está haciendo referencia a esa reunión y a esa cena. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Tome nota de esto. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Hay un detalle importante que no quiero pasar por alto, y es que cada vez que la iglesia participó de esta conmemoración, lo hizo en reunión, en grupo, nunca individual, como ha hecho la iglesia pagana, que cuando alguien se va a morir, llega un hombre vestido de negro a llevarle una copa llamada la comunión. O sea, antes que se muera, tiene que tomársela. Eso no es bíblico. La persona que participa, que toma la Santa Cena, debe ser consciente de lo que está haciendo y debe estar limpio delante de la presencia de Dios para participar, especialmente en un día de ayuno, en una noche de vigilia, que la gente se ha reconciliado, reconsagrado, ha pedido perdón, ha tenido tiempo de orar horas en la presencia del Señor, y entonces se participa en una verdadera paz y en una verdadera convicción, si puedo o no puedo, si debo o no debo participar. Esto es muy importante. Dice el verso
27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Está hablando de grupo. Y está hablando de grupo. Y en el libro de los Hechos resalta la postura de que la iglesia se reunía el primer día de la semana a participar del pan, a partir el pan, a participar de esa conmemoración. No era uno por allá escondido en un laberinto y otro en una cueva. No, se reunían. Porque es una conmemoración, es una celebración. Nadie va a celebrar solo por allá, como un llanero solitario. Dice la palabra en el verso 28, y esto es muy importante que tome nota. Porque os digo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto es vital que usted como cristiano lo sepa. Aquí la palabra está hablándonos de estos símbolos importantes. Primero, el pan. Han existido muchas clases de pan. Muchas. Hay panes de maíz, de cebada, panes de yuca. Hay panes de plátano, de banano. Hay una cantidad de panes. Según las culturas de cada país, así son las cantidades de panes que están fabricados, pero casi todos tienen levadura. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay mucha gente, muchos ministros de culto, muchas congregaciones y pastores que toman este acto de conmemoración de la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario con liviandad, con falta de responsabilidad, y participan de cualquier manera. Cuando digo que participan de cualquier manera, es que cuando se trata de simbolizar al Señor con el pan, tenemos que ver qué tipo de pan. No vamos a representar al Señor con la cebada, porque en Israel los panes de cebada eran de baja categoría. No vamos a simbolizar al Señor con panes de maíz. Nunca el maíz representó al Señor. Mucho menos las demás clases de panes que existen. ¿Cuál es el patrón? Si yo quiero representar a mi Señor, lo voy a representar el cuerpo del Señor. Tengo que saber de qué manera lo voy a hacer. Y tengo que mirar las Sagradas Escrituras, mirar la palabra de Dios, que me dé alguna referencia. Y sabe que la mayoría de los panes que se construyen o se fabrican tienen levadura. Y la levadura es tipo de la hipocresía y es tipo de la falsedad.
Hay gente, hay predicadores, y en estos días, en este tiempo que estamos viviendo, desde sus casas dicen: tome allá lo que pueda, un jugo de sidra, de naranja, un jugo de papaya para celebrar la Santa Cena. Y eso es antibíblico. Eso no es correcto. El Señor dijo y dio las pautas para yo representar su sangre y representar su cuerpo. ¿Sabe que el Señor habló de el trigo? El trigo es visto como una representación de lo genuino. El trigo es visto como una representación de los cristianos verdaderos. El Señor dice que un día se pondrá aparte el trigo de la cizaña. La cizaña es parecida al trigo, pero no es trigo. El tamo, hay muchas cosas que se parecen, pero no son genuinas. Y el Señor dice en su palabra, quiero mostrarle lo que está escrito en Juan capítulo 12, versículo 24. Dice la palabra lo siguiente: alabado sea el Señor. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor estaba hablando de Él. Él era el grano de trigo. Él estaba hablando de su muerte, que si Él no moría, se quedaba solo. Su muerte, su sangre derramada en la cruz del Calvario, trajo una semilla que se expandió por todas partes, la cual se llama su iglesia. Alabado sea el Señor. Note que el verso 23 nos da una luz más grande. El Señor estaba hablando de su glorificación, de su muerte. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Bendito sea el Señor. Eso es importante porque Él estaba hablando de esa glorificación, de ese triunfo, de esa victoria del Calvario. Y entonces, después de esa palabra dice: si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere, lleva mucho fruto. Alabado sea el Señor. Y eso es importante. ¿Cómo voy a representar yo el cuerpo del Señor? ¿Con un aguacate? ¿Con un manojo de cebollas? Jamás. ¿Con el maíz? ¿Con la cebada? ¿Y con otro montón de granos que podían representarse? No. El trigo, símbolo de lo genuino, de lo puro, de lo real, de lo verdadero. Él mismo se llamó ese grano de trigo que tenía que morir. Tenemos que hacer un pan, fabricarlo nosotros, que no tenga levadura, que no tenga componentes que hablen de lo falso, de la hipocresía, que hablen de la realidad, de la pureza. Si le quiere poner un poco de aceite en la preparación, no puede hacer aceite de cualquier cosa, de palma.
ni mucho menos manteca de animales. Tiene que ser lo que representa también el aceite del olivo. Tiene representaciones bíblicas del Espíritu Santo, de lo puro, de lo santo, de la unción. Se usó en el Antiguo Testamento para ungir a los profetas, a los hombres de Dios. Todos esos detalles hay que verlos. No es tomar de lo que primero haya para representar el cuerpo del Señor.